y vamos a dar el título del tema. El tema que el día de hoy vamos a meditar es ¿qué nos impide caminar con Dios? Lo voy a repetir. El título es ¿qué nos impide caminar con Dios? Este tema tiene como objetivo pues detectar aquellas cosas que son un obstáculo para para caminar con Dios, y vamos a aprender por medio de la escritura qué es caminar con Dios, y vamos a hablar de un camino. Es un tema muy interesante y que vamos a aprender algunas formas de hablar de Dios. Entonces vamos a iniciar eh, yendo a Génesis capítulo 6 versículo 9. Ya ustedes ya lo pueden ver. Dice así, Génesis capítulo 6 versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, y encontramos aquí la frase, con Dios caminó, no. Caminar con Dios no es, o no nos imaginemos que es que Noé, fue hasta el lugar donde Dios habita y estuvo caminando Noé con Dios físicamente. Tampoco es que Dios haya descendido y haya físicamente caminado con Noé. No es así. Vamos a entender qué quiere decir caminar con Dios. Este versículo nos dice que Noé tenía una característica que era que era un varón justo. Y un varón justo es aquel que se comporta o que su conducta es apegada a la justicia. Entonces vamos a recordar de este pasaje que un varón justo, dice el pasaje, que caminó con Dios. Vamos a tocar otros pasajes para ir entendiendo a qué se refiere caminar con Dios. Dice Génesis, capítulo 5, versículo 22. Vamos a hablar de un hombre que es previo a, a Noé. De hecho, si ustedes se fijaron, la cita anterior fue Génesis 6 y ahorita estamos citando Génesis 5. Dice así Génesis 5, versículo 22. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalam 300 años y engendró hijos e hijas. Bastante tiempo, ¿verdad? Aquí ya nos dice que habiendo engendrado a descendencia, nos da una cantidad de años y dice que todos esos años Enoch caminó con Dios. Pero, pero ¿qué es caminar con Dios? Ya vimos dos hombres que se mencionan en la Biblia que caminaron con Dios. Vamos a entender por medio de otro pasaje qué es caminar con Dios. Dice Génesis, capítulo 17, versículo 1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En otras versiones dice, en vez de andar delante de mí, dice, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Dios no le estaba pidiendo a Abraham que se pusiera a caminar físicamente y lo hiciera enfrente de él. No, esto no quiere decir esto la Biblia. Cuando dice que Dios le pide a Abraham que ande delante de él y sea perfecto,
Está hablando de la forma de conducirse de Abraham, que él se conduzca de una determinada manera delante de Dios y sea perfecto. A esa forma de conducirse se le llama andar o se le llama caminar. Miren, dice Génesis capítulo 13, vamos a fortalecer esta idea con este pasaje, dice Génesis 13:17. Le dice Dios a Abraham, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Cuando dice ve por la tierra, en otras versiones dice ponte a caminar por la tierra. Pero Dios no le estaba diciendo a Abraham, levántate y ponte pues a hacer una caminata, vete para un lado, vete para otro. No, 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 eso no le quiere decir. Le está diciendo que su andar, que su forma de actuar de Abraham, pues la haga conforme a una determinada, a un determinado patrón, a una determinada voluntad. Cuando le dice, ve por la tierra a lo largo de ella, pues quiere decir que camine, que Abraham camine, pero caminar es que tenga una forma de actuar. Entonces, cuando alguien se dice que va a caminar con Dios, es porque va a tener una forma de actuar que Dios le va, le va a dar o por medio de la cual lo va a guiar. Dice Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice así, porque yo lo he conocido, dice Dios hablando de Abraham. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Y cómo se guarda el camino de Jehová? O sea, ¿cuál es esa conducta que se tiene que seguir? Dice, haciendo justicia y juicio. Entonces, caminar con Dios es tener una conducta guiada por los mandamientos de Dios. ¿Y dónde dice que son los mandamientos o leyes de Dios? En Génesis capítulo 26, versículo 5, dice así, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces estamos entendiendo que caminar con Dios es seguir una conducta, un actuar, una forma de pensar, una forma de sentir que está guiada por Dios. Eso es caminar con Dios. Y que el tema es qué nos impide caminar con Dios. Y cuando decimos qué nos impide es porque nos estamos incluyendo. Es muy fácil decir, pues aquella persona lo que le impide es esto, pero nunca vemos hacia nosotros, nunca nos consideramos nosotros. Entonces el tema, lo que este tema busca es que nosotros hagamos conciencia de que hay cosas que impiden que el hombre camine con Dios y que nosotros somos parte del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos impide caminar con Dios? Bueno, pues vamos a hablar primeramente de algo eh, que, que nos impide caminar con Él. Pero antes quisiera dar otro texto para reforzar esta parte de andar con Dios o caminar con Dios. Dice Malaquías, capítulo 2, versículo 6, hablando de los sacerdotes. Los sacerdotes dentro del pueblo de Israel tenían la obligación, tenían el encargo de enseñar al pueblo acerca de las leyes de Dios. Y dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Fíjense cómo Dios dice que el sacerdocio, al enseñar acerca de su paz, acerca de su justicia y enseñar la ley al pueblo, pues también tenía que tener una conducta respecto a Dios y dice, en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Entonces el sacerdocio pues tenía la función de enseñarle al pueblo el camino de Dios, es decir, las leyes, los mandamientos y enseñarles a andar por él.
por ese camino. Por lo tanto, cuando alguien sigue esos mandamientos, sigue esa forma de pensar de Dios, pues entonces se dice en la Biblia que ese hombre está caminando con Dios o anda con Dios, ¿sí? Dice en el libro de Romanos, capítulo 4, vamos a empezar entonces a ver qué cosas impiden que, que nos, que seamos guiados y caminemos con Dios. Primeramente vamos a ver que, qué tenían esos hombres que caminaban con Dios, qué tenían que yo no tengo. Eso puede ser un impedimento, ¿verdad? El no tener algo que ellos sí tienen. Vimos el caso de Noé, el caso de Enoch, el caso de Abraham, el caso de los sacerdotes que caminaban con Dios. Dice Romanos 4, versículo 17, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. Está hablando de Abraham, que creyó en Dios, y dice el versículo 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y fíjense cómo actuaba Abraham, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Versículo 20. Tampoco en la promesa de Dios dudó, con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Este pasaje ya de, nos hace ver algo que tenía Abraham, que fue un hombre que anduvo caminando con Dios. Dice aquí que que no dudó con desconfianza. Antes se esforzó y el versículo 21 nos habla de algo que tenía ese hombre que caminó con Dios, que en muchas ocasiones nosotros no tenemos. Dice, plenamente convencido de que todo lo que había prometido, o sea, Dios le había prometido a él, era también poderoso para hacerlo. Entonces, algo que esos hombres tenían era un pleno convencimiento, era una confianza plena en Dios. A nosotros, algo que nos impide caminar con Dios o observar sus mandatos y sujetarnos a Él, pues es, hermanos, la falta de fe. En muchas ocasiones, nosotros, pues, decimos o le pedimos a Dios algo o queremos cambiar nuestra vida porque esperamos algo de Dios, porque Él nos dice que es bueno cambiar nuestra actitud. Pero nosotros al dudar de Dios, al no tener la plena confianza en Él, pues entonces esas cosas no suceden. Algo que impide que nosotros andemos caminando con Dios, pues es la falta de fe. Cuando alguien tiene falta de fe, dice Santiago capítulo 1, versículo 6, el que tiene falta de fe es porque está dudando y dice así, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es movida del viento y echada de una parte a otra. Entonces alguien que, que no tiene fe, pues es alguien indeciso, es alguien que primero dice sí lo hago y luego no lo hago. Alguien que dice sí voy a cambiar y luego no voy a cambiar. Alguien que dice sí sigo a Dios y de repente dice no, ya no lo sigo. Es decir, hay una indecisión, hay una inconstancia. Cuando nosotros no ponemos nuestra fe plena en Dios, cuando no confiamos plenamente en Dios, cuando hay una duda, entonces las cosas no se dan y nuestro sentir se mueve.
Y un día sí queremos caminar con Dios y otro día pues ya no queremos caminar con Dios. Entonces eso es un impedimento, la falta de fe. Y esa falta de fe hace que nos movamos de una posición a otra. Dice el libro de Ezequiel. Bueno, antes voy a leer Nehemías, eh, capítulo 9, versículo 8, hablando de el corazón de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra del cananeo, de Eteo, del amorreo, del pereceo, etcétera. Entonces, el corazón de Abraham no era inconstante. El corazón de Abraham era fiel, se mantenía en una posición, en una conducta, ¿sí? Cuando nosotros dudamos y cambiamos nuestra postura, pues somos muy inestables en nuestras decisiones. Dice Ezequiel capítulo 16, versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecha todas estas cosas, obra de una poderosa ramera. Así le dice Dios al pueblo de Israel, que tantito decía, sí quiero andar con Dios, y tantito decía, yo no, ya no quiero andar con Dios. Entonces, cuando alguien es que tiene falta de fe, es inconstante, pues dice la Biblia que mueve con mucha facilidad sus decisiones. El hombre, en su naturaleza, pues hay una inconstancia. Hay veces que de repente alguien dice, amanece de muy buen humor y dice, hoy voy a hacer todas estas cosas. Y conforme avanza el día, de repente dice, ay, no, ya estoy cansado, ya mejor ya no voy a hacer esto. Quiere decir que mueve con mucha facilidad su, eh, su voluntad, sus propósitos se mueven. Alguien cuando es, por ejemplo, eh, cuando se tiene una relación de noviazgo con una muchacha, pues hay veces que se dice, pues mira, yo te prometo que si nos casamos, te voy a cuidar, te voy a dar lo necesario, a proveer. Y avanza el tiempo, se casan y esas cosas se olvidan. Es una inconstancia del corazón, es decir, hay volubilidad. Y primero dice el hombre te quiero y después ya no te quiero. Es muy inconstante. Entonces, aquella persona que es muy voluble en sus decisiones, ¿sí? En la Biblia se le llama un hombre de doble ánimo. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. El hombre de doblado ánimo, dice, es inconstante en sus caminos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que algo que impide que el hombre camine con Dios es su inconstancia, que primero dice, sí voy a hacer esto y después ya no. Le llega de repente la emoción y dice, no, yo sí quiero seguir a lo que Dios me ordena, quiero cambiar mi vida, quiero ordenarla, pero al otro día se le olvida. El otro día ya es como un día cualquiera, sin un compromiso, y esto pues no le beneficia al hombre en nada. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, cuando alguien está eh, voluble, cuando es voluble, pues quiere decir que pues está cambiando su camino cada rato. Dice Primera de Reyes 18:21, hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba pues tantito quería andar con Dios, pero tantito también se alejaba y buscaba y adoraba cosas que no eran Dios. Dice el versículo 21, y acercándose Elías era un profeta, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero vean lo triste que que da a leer lo siguiente, y el pueblo no respondió palabra.
Cuando alguien es inconstante, cuando alguien es voluble, hermanos, pues no decide. Y así, y esto le sucede, nos sucede al hombre de un día decir, sí quiero cambiar, sí quiero caminar con Dios, y otro día pues resulta que ya no. Cuando alguien está entre estas dos posturas, pues queda mal, dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 2. Mateo 6:2. Mateo, me parece, ah, a ver, creo que no es el correcto pasaje que les quiero leer, es donde dice que no se puede servir a dos amos. Creo que está equivocado, no es Mateo 6. Creo que lo equivocado este pasaje. Lo, pero permítanme un momento. Mateo 6:24, hermano. Muchas gracias. Vamos a verlo. 6:24 de Mateo. Gracias. Estaba en el mismo capítulo. Ya ahí está. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o sea, llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios de la riqueza. Entonces, nosotros vemos que algo también que nos impide caminar con Dios, es nuestra volubilidad, que tantito queremos una cosa, tantito queremos otra, y cambiamos con mucha facilidad, no somos constantes en nuestra voluntad. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice, por naturaleza, dice, éramos hijos de ira. ¿Qué más nos impide caminar con Dios? Pues que hay ocasiones, hermanos, que eh, hay cosas que no queremos dejar. Y aquí dice que antes nosotros, bueno, está hablando Pablo de la iglesia, dice que antes en otro tiempo pues hacíamos los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de nuestra carne y los pensamientos, ¿verdad? Y éramos hijos de ira. ¿A qué se refiere con hijos de ira? Dice versículo 5. Aún estando muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, este pasaje nos hace ver de que veníamos de una condición con unas costumbres, con unas ideas, y dice, esas costumbres y esas ideas, pues las hemos dejado. Pero ¿qué pasa cuando de repente, pues en vez de dejarlas, las recordamos? No las queremos dejar. Dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 22. A que dejéis, eso es lo que Dios nos aconseja, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Cuando Dios nos llama para que lo sigamos en su camino, que son sus leyes, sus mandamientos, pues hay ocasiones que el hombre no quiere dejar su pasada manera de vivir. Pero si el hombre quiere salvarse, tiene que dejar eso, tiene que dejar todo atrás. No puede voltear hacia atrás, no puede regresar a eso. Tiene que olvidarse de una pasada manera de vivir. En el libro de Génesis capítulo 19, vamos a ver el caso de Lot
cuando es invitado a salir de Sodoma y Gomorra por unos ángeles. Dice el versículo 13, le dicen los ángeles a Lot, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Sí? Y fíjense lo que le dice los ángeles a Lot. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida. Y esta frase es muy importante, dice, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Si Dios te invita a dejar una condición, no tienes que voltear hacia atrás. Porque si volteas hacia atrás, eso te va a impedir que sigas hacia adelante. ¿Sí? Y cuando alguien voltea hacia atrás, pues vamos a ver qué pasa. Dice aquí mismo, en el versículo 26, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Fíjense cómo aquel que voltea hacia atrás ya no puede seguir hacia adelante. Aquí ella se convirtió en estatua de sal. Y nosotros sabemos que en la Biblia el hombre está considerado como una tierra de la cual se puede desprender fruto para Dios. Pero si alguien se vuelve sal, pues es una tierra que ya no va a dar fruto. Entonces, no podemos voltear hacia atrás. Algo que impide que caminemos con Dios es que constantemente estamos extrañando cosas de la vida pasada que se quiere dejar de tener. Dice Números, capítulo 11, versículo 5. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los sacó de esa condición de servidumbre, pues ya habiéndolo sacado, fíjense cómo el pueblo extrañaba cosas de su condición pasada. Dice así, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Dice, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Estos pasajes hacen ver que el pueblo de Israel quería regresar a Egipto. Pues algo que no te permite caminar con Dios es que quieras voltear hacia atrás, caminar otra vez en el camino que antes tenías. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres regresar a lo que antes, eh, pues, pues tú hacías? Dice Éxodo, capítulo 8, Éxodo 8, versículo 1. Cuando Dios manda a Moisés para que saque al pueblo de Israel de Egipto, pues Moisés se dirige a Faraón y vean lo que le dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Moisés va y le dice a Faraón, mira, Dios quiere que este pueblo vaya al desierto y le sirva. Entonces Faraón, pues le dice, está bien, pues, ¿quiénes son los que van a ir? Dice Éxodo 10, versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a Faraón, el cual les dijo, anda, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quién y quién son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestras vacas. Hemos de ir porque tenemos solemnidad a Jehová. Y entonces Faraón dice, no, pues, ¿se quieren ir con todos? No, 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 no. Deben de dejar aquí cosas que les hagan regresar. Y fíjense lo que contesta Faraón. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, como yo os dejaré ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Y dice Faraón, no será así.
id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová a Jehová, pues esto es lo que vosotros demandasteis. Y echáronlos de delante de Faraón. ¿Qué quería Faraón? Pues quería que el pueblo de Israel saliera al desierto y después regresara por sus hijos, porque sabía Faraón que los hijos son importantes para el pueblo de Israel. Entonces hay ocasiones que, que hay cosas que dejamos en el pasado que no queremos olvidar y queremos regresar por ellas. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos a alguien que tiene problemas con la bebida y que le gusta el alcohol, que se siente atraído por el alcohol y decide él dejar el alcohol. Dice, yo voy a dejarlo porque sé que al andar caminando con Dios, pues eso no es bueno. Entonces, al decidir dejar el alcohol, pues él se retira y empieza a caminar con Dios. Pero después llega un momento en que llegan los amigos, llegan parientes y le dicen, oye, pues ya no te hemos visto con nosotros en las fiestas, tomando, vente. Le hacen una invitación y él, con una falta de fuerza de voluntad, dice, pues sí extraño esas cosas. Extraño la botella, extraño el sabor del alcohol, extraño cómo me sentía de aturdido, porque el alcohol aturde, y recae. ¿Qué hizo esta persona? No pudo dejar atrás las cosas que él estaba procurando dejar. Las extrañó y recayó y volvió. El que es adúltero, por ejemplo, puede decir, pues ya voy a dejar de esa conducta, ya estuvo bueno de andar con una mujer, con otra, no, ya me voy a comportar diferente. Pero de repente, estando en esa situación, extraña su vida pasada y dice, no, yo me acuerdo que antes, pues con mucha facilidad me iba con una mujer, me iba con otra. No, pues quiero regresar a eso. Entonces el regresar hace que nosotros pues, realmente no caminemos con Dios. Estamos volviendo a ver atrás. Y nos pasa lo que a la esposa de Lot. Dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo, bien, antes que lo doy al menos, es Lucas, capítulo 9, versículo 62. No es 9:20, es 9:62, y dice así. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si ya Dios te llamó y piensas caminar con Él, ve hacia enfrente. Ya no veas tu vida pasada. No extrañes cosas de atrás. Eso ya quedó en el pasado. Ya, olvídate, olvídate de eso, ¿sí? Si eres llamado, tienes que cambiar y dejar todo eso atrás. Ya no tienes que dejar algo por lo cual regresar. Dice Primera de Reyes 19, versículo 19. Y partiéndose de él de allí, está hablando de Elías. Dice, halló a Eliseo. Elías era un profeta y dice que halló a Eliseo, alguien que iba a tomar su lugar, Dios se lo había dicho. Y dice, y partiéndose él de ahí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto. Esta era una forma de decirle o de hacerle un llamamiento. Entonces, dejando él los bueyes, o sea, Eliseo entendió que había sido llamado, vino corriendo en pos de Elías y dijo, ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre. Es decir, se iba a despedir de ellos.
y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, que te he hecho yo. Versículo 21. Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes, y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y dióle al pueblo que comiese. ¿Qué hizo Eliseo? Si se dedicaba a sembrar y estaba con la yunta de bueyes, pues al ser llamado, ¿qué estaba decidiendo? Ya no volver atrás. Es decir, mata a los bueyes y con la leña, dice, con el arado, dice que cose la carne de esos bueyes y la reparte al pueblo. ¿Qué estaba haciendo aquí? Despidiéndose de esa vida, para que nosotros caminemos con Dios. Tenemos que dejar atrás nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir pasada, nuestra forma de conducirnos. Entonces, cuando somos llamados, hermanos, pues tenemos que actuar eh, con humildad, porque también es algo que nos afecta para poder andar con Dios. Dice el Salmo 95. Vamos a ver otra cosa que nos afecta. Salmo 95, versículo 7. Si ustedes ven, ya vimos varias cosas que nos afectan o que impiden para que caminemos con Dios. Vimos que la falta de fe nos afecta. Vimos que la volubilidad, el ser inconstantes, nos afecta. Vimos que el extrañar cosas de nuestra vida pasada y regresar a ellas nos afecta. Bueno, pues vamos a ver otra. Dice Salmo 97:5. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su mano. Si hoy oyereis su voz, fíjense, no endurezcáis vuestro corazón. Pues algo muy importante es que cuando somos llamados por Dios, pues no nos pongamos en una postura de, de soberbia, en una postura de que yo no quiero ser guiado, en una postura de que yo no necesito de Dios, pues eso te impide seguir a Dios. Si no te dejas guiar, pues eso te impide que te guíe. Dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y darles he un corazón y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra. ¿Cuántas veces nosotros, nuestra soberbia, hace que tengamos un corazón duro, que no nos dejemos guiar? ¿Sí? En la Biblia, a alguien que tiene un corazón duro, también se le llama de esta manera. Dice el libro de Mateo, perdón, Éxodo, capítulo 32, versículo 9. ¿Cómo se le llama a alguien que es de corazón duro? Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. La cerviz es la parte trasera del cuello. Cuando alguien es soberbio, pues su cerviz, su cuello siempre está erguido y se cree más que los demás, que no necesita de nadie. Entonces, el que nosotros no seamos mansos, no seamos humildes, porque la humildad es lo contrario a la soberbia, pues hace, hermanos, que nosotros no nos dejemos conducir por Dios, ¿sí? Dios en varias ocasiones vio que el pueblo de Israel no se dejaba guiar. Dice Deuteronomio 9:13, y hablóme Jehová diciendo, he visto este pueblo y he aquí que es un pueblo duro de servicio. Es decir, una persona humilde agacha su cabeza, reconoce sus faltas, se deja guiar, pero aquel que es soberbio no baja su servicio, al contrario, su mirada es altiva. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29, Cristo Jesús te aconsejaba, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces Cristo Jesús era una persona contraria a los soberbios, era humilde. Pues nuestra soberbia, pues puede hacer que, bueno, no puede hacer, hace que no caminemos con Dios, porque no nos queremos sujetar a Él, ¿sí? Dice en Isaías capítulo
Isaías, capítulo 48, versículo 4. Este pasaje está muy bonito porque nos hace ver que hay personas que son difíciles, o somos difíciles de convencer, dice, porque conozco que eres duro y nervio de hierro tu cerviz. Fíjense hasta cómo la compara con el hierro. Y tu frente de metal quiere decir que es difícil que penetren nuevos pensamientos en ti. Hay personas o habemos personas que decimos, no, esto así lo creo, así me enseñaron, así me dijeron mis padres, no tengo las razones exactas, pero aquí crecí, aquí voy a morir y no voy a cambiar. Así soy y nadie me va a hacer cambiar. Entonces no puedes caminar con Dios, porque Dios, pues, lo que quiere es que tú cambies tu forma de ser. Si eres de frente de metal, pues no vas a poder cambiar, ¿sí? Para andar con Dios es necesario, dice Ezequiel 18, versículo 31, que nos hagamos un nuevo corazón. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Quiere decir, cambia tu forma de sentir, cambia tu forma de pensar, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios, que cambiemos, ¿sí? Y que nos dejemos guiar, dice el versículo 11 de Salmo 27. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Entonces el camino de Dios es un camino de rectitud. Las cosas que Él quiere que sigamos, el camino que quiere que caminemos con Él, pues es un camino recto. Dice, ¿y qué camino es ese? Dice Salmo 119, versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Los mandamientos de Dios es el camino que Dios quiere que camines. Y ese camino, dice el Salmo 139, 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El camino de Dios, hermanos, es un camino eterno. Es un camino de rectitud. Dios quiere que camines con Él, pero para eso debes de confiar. No debes de voltear para atrás. Debes de ser constante. No un ratito sí, otro ratito no. No, debes de ser constante. Dice el Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es, es la verdad. Bueno, ahora bien, pero pues hay ocasiones que no es sencillo seguir los mandamientos de Dios porque hay muchos distractores. Dice Mateo capítulo 13, 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán, es decir, el trabajo, los trabajos, las tareas de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué obstaculiza que yo ande con Dios? Pues que no tenga tiempo para dedicarle a Él, que siempre esté en el trabajo, que toda la vida sea como el burrito, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Entonces, mi vida se vuelve la de un animalito de carga, solo trabajo, trabajo, trabajo. Esas cosas nos impiden andar con Dios, porque no tenemos tiempo para Él. Dice el libro de Primera de Juan 2, versículo 16. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, todos están pensando en la casa, en el coche, en los bienes, en la ropa, en lo otro, que en el gimnasio, que puras cosas materiales que ofrece este mundo, y nuestra vida se puede ir en eso. Esas cosas también no nos permiten andar con Dios, nos distraen, y en eso invertimos todo nuestro tiempo. Cuando Cristo Jesús, en Lucas capítulo 10, versículo 41, visita la casa de Marta, María y Lázaro,
Dice así. Voy a leer desde el 39 para que se entienda. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Estamos hablando de Marta, ¿verdad? Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero Marta se distraía, dice, en muchos servicios y sobreviniendo dice, Señor, le dice esta Marta a Cristo, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué le dice Cristo? Pero respondiendo Jesús le dijo, María, perdón, le dice, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué quiere decir? Que, pues sí, hay beneficios si alguien trabaja, pero hay más beneficio cuando alguien se dedica a las cosas de Dios. Entonces, si nosotros no le damos importancia a Dios en nuestra vida, pues no podemos caminar con Él. Hay cosas que son prioritarias y hay ocasiones que no lo podemos, el hombre no las distingue. Dios debe ser algo prioritario en nuestra vida. Cuando los discípulos fueron llamados, fíjense lo que hicieron ellos. Mateo capítulo 4, versículo 20. Ellos entonces, dejando luego las redes, les siguieron. Es decir, Cristo Jesús los llama y les dice, vénganse, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dejan las cosas y los siguen. Eso es algo que nos falta para caminar con Dios. Decidir a dejar las cosas que comúnmente nos ocupan. Dice el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 49. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle y llaman al ciego. Llamaron a un ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y fíjense lo que hace el ciego. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es decir, cuando eres llamado, decídete, no seas indeciso, síguelo completamente, no dudes. Y tienes que pensar en que las cosas pasadas las vas a perder. Dice Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres que tu vida sea salva, pues entonces tienes que perder la vida pasada. Que antes eras alcohólico, pues eso ya pasó, ya esa vida se va a perder. Tú vas a tener que tener una nueva vida. Que antes que antes robabas, pues ahora ya no te vas a dedicar a robar. Vas a cambiar. Vamos a ir ya terminando. Dice Marcos capítulo 10, versículo, bueno, ya leímos esa parte. Voy a ir a Juan capítulo 14. Ya voy a ir terminando con este pasaje. Dice así, Juan 14, versículo 6. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este pasaje podemos resumir mucho del tema que estamos viendo. Dios, por medio de Cristo Jesús, nos enseña mandamientos, ordenanzas, conductas, sentimientos. Pero Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, vino a practicar lo que Dios le había enseñado. Y Cristo Jesús ahora nos dice, yo soy el camino. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que
ver a Cristo Jesús como un ejemplo de las cosas que tenemos que hacer. Cristo Jesús es un ser que camina con Dios. Es un ser que sigue el camino que Dios le ha marcado. Nosotros imitemos a Cristo. Imitemos a aquellos hombres que caminaron con Dios. Y caminar con Dios es obedecerle. De tal manera que hay muchas cosas que nos impiden obedecerle. Falta de fe, inconstancia, voltear hacia atrás en nuestra vida pasada, no darle prioridad a Dios en nuestra vida, distractores, todo eso, hermanos, nos impide caminar con Dios. Ya que lo sabemos, pues hay que trabajar en estas cosas para mejorar. Si veo que voltear hacia atrás no me permite caminar con Dios, pues ya no voy a voltear hacia atrás. Si veo que me falta fe, pues debo de confiar más en Dios. Entonces, este tema nos hace conciencia o sirve para que hagamos conciencia de las cosas que nos hacen falta en nuestra vida para caminar con Dios. Pues hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Espero que estos textos nos ayuden a darnos cuenta de los impedimentos que tenemos y los corrijamos. Pues sería todo por mi parte en esta noche. Espero que nos sirvan estos textos que hemos meditado. Pues que tengan bonita semana todos y que meditemos en estas cosas. Pasa a vosotros, hermanos.